Sí, hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa del Congreso Virtual de la Asociación Española de Insuficiencia Cardíaca, de la Sociedad Española de Cardiología, y vamos a tratar en esta mesa una actualización en el manejo del shock cardiogénico. Creo que es una mesa oportuna. Estamos ante una enfermedad de una mortalidad muy elevada. Disponemos de escasas evidencias científicas. Existe un desarrollo tecnológico muy importante con los soportes mecánicos circulatorios, las mejoras en la logística del trasplante cardíaco, pero sin embargo seguimos teniendo una mortalidad elevada y una implantación muy regular a lo largo del territorio. Para abordar este tema tenemos a tres compañeros, a dos cardiólogos y un anestesista, que nos van a realizar un enfoque, una aproximación a esta actualización de distintas realidades clínicas y de distintas realidades organizativas. Los voy a ir presentando uno a uno para hacer la mesa un poco más dinámica y las preguntas las vamos a hacer un poco el intercambio de información, etcétera, o posible debate al final de las tres presentaciones. Deciros que el tiempo aproximado que tenemos que tenéis cada uno es de 15 minutos, que al final de la sesión se va a colgar el vídeo que quedará alojado en la página web para su posterior consulta, y a lo largo de las presentaciones pues pueden intervenir haciendo preguntas a través del chat. En primer lugar, María Ángeles Pérez Rodríguez es una cardióloga que trabaja actualmente en el Hospital de la Candelaria de Tenerife, a la que conozco bien, pues se formó en nuestro hospital, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y nos va a exponer su experiencia o su parecer ante una situación concreta. Estoy en un hospital que no tiene asistencias ventriculares, ¿cómo puedo manejar en esta realidad el shock cardiogénico? Cuando quieras, María Ángeles. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias también a la organización por la invitación. En respuesta a tu pregunta de cómo voy a manejar al paciente si no dispongo de asistencias, pues la respuesta es sencilla. Con poca evidencia, como bien decías, con los recursos clásicos y a sabiendas de que probablemente necesite de algún tipo de soporte mecánico y de estar integrada en una red de asistencia al shock. Pero empecemos por lo primero, que es definir qué es el shock cardiogénico. Bueno, es un síndrome multisistémico, hemodinámicamente complejo, en el que la función de bomba del corazón es insuficiente para suplir la demanda metabólica de los tejidos. Cuando detecto que un paciente está en shock cardiogénico, tengo que correr. Es una urgencia vital en la que a día de hoy, como bien decías, hasta el 50% de los pacientes se mueren, incluso las mejores manos. La cuestión es si esta charla hubiera sido la misma, si la hubiera dado hace 5, hace 10, hace 15 años, hace 20 años. En buena parte sí, porque hay muy poca evidencia. El campo de críticos dificulta enormemente obtener evidencia de calidad. Sin embargo, en los últimos años se viene creando un cuerpo de evidencia que aboga por realizar un enfoque distinto del manejo del shock, basándonos en primer lugar, monitorizar adecuadamente al paciente, obtener medidas invasivas mediante un catéter en arteria pulmonar y tomar decisiones en base a ello, lo cual puede implicar en muchos casos el implante precoz de algún tipo de soporte mecánico. Y así pues se realizan este tipo de propuestas como la del Instituto Innova, que no solo se basan en lo que acabamos de comentar, sino también en el trabajo multidisciplinar, en equipo, los cardiólogos de las unidades de críticos, los cardiólogos de insuficiencia cardíaca avanzada, hemodinamistas y cirujanos cardíacos, tratando siempre de centralizar la asistencia a los pacientes más complejos en centros con alto volumen de pacientes, con alta especialización y con unidades de críticos manejadas por cardiólogos que, como bien sabemos, tanto a nivel mundial y también a nivel español, eso reduce la mortalidad. ¿Y en base a qué se atreven a lanzar este tipo de propuestas si la evidencia que respalda el uso de asistencias ventriculares es prácticamente nula? Pues en base a iniciativas como esta, archiconocida ya por todos, de la iniciativa de Detroit,
que lo que hace es que protocoliza la asistencia al paciente del shock en el seno de un infarto con una estrategia similar a la que hemos comentado y reportan que de esta manera tiene una tasa de supervivencia al alta del 75%. También el Instituto Innova el año pasado publicó estos datos en los que, nuevamente, con un manejo muy protocolizado de los pacientes en shock, consiguen que los que ingresan con shock en el seno del infarto aumente la supervivencia desde el 44 al 82% y del 60 al 72% en otros casos de etiología de shock. En la misma línea, buscando el soporte precoz, aunque en otro contexto, recientemente hemos visto cómo se ha publicado este ensayo clínico aleatorizado en el que pacientes que sufren una parada cardíaca extrahospitalaria se aleatorizan a reanimación cardiopulmonar avanzada convencional versus reanimación con soporte hemodinámico, con ECMO. Y vemos que de esta manera consiguen unas tasas de supervivencia al alta pues, espectaculares. Vayamos punto por punto, por tanto, para tratar de dilucidar esta estrategia. En primer lugar, se trata de identificar y clasificar adecuadamente al paciente en shock. Identificarlo es fácil, tenemos que explorarle, hacerle una gasometría, también tener una eco para ver si realmente tiene alguna cardiopatía que le predisponga a ello. El paciente tendrá cifras bajas de presión arterial o necesidad de vasopresores para mantener las tensiones. Hay que asegurarse que el estado de volemia es adecuado. Habrá evidencia clínica de hipoperfusión, bien sea por oliguria, confusión, frialdad distal, evidencia analítica con cifras elevadas de lactato y podemos apoyarnos, aunque no es obligatorio, no es mandatorio, en parámetros hemodinámicos como un índice cardíaco bajo con presiones telediastólicas normales o altas. Para clasificar el shock tenemos múltiples scores, muchas escalas, pero esta realmente es bastante sencilla, fácil de aplicar, dinámica, a pie de cama, puedes modificar porque no necesita de hacer ningún tipo de cálculos, la escala SCAI, que estratifica a los pacientes en 5 grupos, siendo A el paciente que está en riesgo, B aquel que empieza a chocarse, está un poco hipotenso, está taquicárdico, pero aún no hay evidencia de hipoperfusión. El estadio C es el estado clásico de shock cardiogénico. D se está deteriorando y la situación es catastrófica. Debemos de prestar especial atención porque no se nos pueden escapar los pacientes en el estadio B y los pacientes en pre-shock, que son aquellos que nos engañan porque mantienen cifras de presión arterial gracias a una intensa vasoconstricción, pero empiezan a estar hipoperfundidos. Hemos diagnosticado que al paciente en shock, lo siguiente es buscar la causa, tratarla de forma agresiva. En el 80% de los casos va a ser un infarto con o sin elevación del ST, con lo cual lo primero es hacer un electro y derivar inmediatamente para cateterismo, porque esto es lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes con shock cardiogénico. El otro gran pool de pacientes con shock cardiogénico son aquellos que tienen algún tipo de cardiopatía que se descompensa agudamente en el contexto, en la mayoría de los casos, de algún precipitante que también hemos de buscar y tratar, ya sea una anemia, una infección y bueno, hay otra serie de etiologías muy variadas que debemos de tener siempre presentes. Más allá de la monitorización clásica con catéter arterial, saturación venosa central, pulsoximetría, telemetría, etcétera, nos planteamos si debemos emplear catéter Swan-Ganz o no. Las guías prácticamente han relegado su uso para aquellos pacientes en los que no sabes muy bien qué está pasando, que persisten inestables pese a las medidas instauradas o en formas mixtas de shock. Pero lo cierto es que, como digo, este cuerpo creciente de evidencia viene a apoyar el empleo del catéter para guiar las terapias. Tanto es así que asumen que el empleo precoz y rutinario del catéter en arteria pulmonar pueda ser el estándar de calidad para el manejo del paciente en shock cardiogénico. Y es que el paciente en shock cardiogénico puede tener un espectro de gravedad muy distinto y también distintos patrones hemodinámicos que solo podemos identificar si monitorizamos invasivamente al paciente. No es lo mismo tener un paciente con resistencias altas que tener a un paciente en el que ha variado ya la forma vasopléjica del shock con resistencias bajas. El manejo es distinto. Y estas recomendaciones se refrendan con estudios en vida real como este, en el que vemos que efectivamente los pacientes que se manejan con catéter en la arteria pulmonar se mueren menos que aquellos que seguían las terapias de forma convencional. Evidentemente la eco sigue teniendo su papel en diagnóstico, detención de complicaciones, monitorización y también la eco pulmonar. El paso siguiente es estabilizar, lo haremos basándonos en la fisiopatología del paciente. El aumento de presiones telediastólicas va a conllevar
congestión pulmonar, hipoxia que hemos de tratar agresivamente con diuréticos, asegurándonos de que para ello el paciente tiene unas presiones adecuadas. Cuando el paciente sea refractario a los diuréticos deberemos emplear técnicas de depuración extrarrenal. Oxígeno, solo si el paciente está hipoxémico. La hiperoxia en cualquier escenario en que se estudie es deleteria. Y si el paciente está hipoxémico y tiene trabajo, debemos iniciar soporte ventilatorio. La no invasiva reduce las tasas de intubación con todas las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica que ello supone, pero no ha conseguido reducir la mortalidad. En el 70, en el 80% de los casos nuestros pacientes van a terminar intubados y debemos de ser especialmente cuidadosos con el manejo de la analgesia y de la sedación en nuestros pacientes, tratando de minimizar siempre la dosis de opioides usando analgesia multimodal con objetivos RAS concretos de sedación. No todo el mundo necesita sedación profunda y evitando que aparezca el delirio del paciente crítico, porque los pacientes que deliran se mueren más. Por supuesto, no olvidemos nutrirlos porque es imposible recuperarse si uno no está adecuadamente nutrido. Pero el meollo de la cuestión viene a ser el bajo gasto cardíaco. Bajo gasto que condiciona hipoperfusión periférica, hipotensión, menos perfusión coronaria, más isquemia, más disfunción. En primer lugar, hay que estar seguros de que esta hipotensión no se debe a falta de volumen, para lo cual podemos emplear una carga del suero sanguíneo fisiológico de Ringer y comprobar la respuesta presora. También es importante descartar afectación de ventrículo derecho porque ello conlleva que debemos hacer un manejo específico. ¿No tengo asistencias? ¿Qué tengo para aumentar el gasto y aumentar la perfusión periférica? Aminas. A sabiendas, eso sí, de que su empleo va a condicionar un aumento de poscarga, aumento del consumo de oxígeno, más isquemia, más disfunción y también más arritmias. El inotrópico de elección es la dobutamina, sin mucha evidencia que lo refrende. No olvidemos que el levosimendan y los inhibidores de la fosfodiesterasa tienen su papel, especialmente en aquellos que previamente han sido tratados con betabloqueantes, donde la dobutamina va a estar limitada. Nuestro vasopresor de elección, y en este caso sí que con evidencia, diremos que es la noradrenalina. Sin olvidar que en aquellos casos, pacientes que están especialmente en estación catastrófica, hipoxémicos, acidóticos, la vasopresina tiene su papel. Antes de iniciar inotrópicos debemos asegurarnos que el paciente está adecuadamente resucitado con volumen, si precisa de ello, e iniciar primero los vasopresores para evitar que el efecto vasodilatador que puedan tener los inotrópicos nos descompensen aún más al paciente. ¿Qué target debemos fijarnos? No lo sabemos. Inferimos de estudios con otros tipos de shock que posiblemente una presión arterial media de 65 sea adecuada y a la luz de los últimos trabajos que se han venido publicando, una potencia cardíaca nos puede guiar, una potencia por debajo de 0,2 nos puede guiar para buscar, para escalar medidas más agresivas de las que estamos empleando hasta el momento. En cualquier caso, las aminas siempre mínima dosis posible en menor tiempo. Y el balón, bueno, lo cierto es que tras la publicación del IABP2 Shock Trial, su uso ha quedado prácticamente relegado a aquellos pacientes con complicaciones mecánicas en el seno del infarto. Pero si no tengo nada más, aunque sea de forma modesta, sé que el balón me va a ayudar a aumentar un poquito el gasto, la perfusión periférica, la perfusión coronaria. Yo lo voy a emplear, por lo menos en los pacientes que no están en situaciones catastróficas en las que su ayuda posiblemente sea irrisoria. Y cuando me lo plantee, además, lo haré precozmente, porque es que si no cortamos el círculo del shock cardiogénico, de esto que veníamos hablando, el paciente entrará en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con gran liberación de mediadores proinflamatorios, óxido nítrico, vasodilatación, menor contractilidad, más isquemia, más disfunción y eventualmente la muerte del paciente. Por eso se propugnan estrategias como esta que comentábamos en las que se aboga por el empleo precoz del soporte mecánico para evitar entrar en esta situación. Y en mi caso, puesto que no tengo ningún tipo de soporte, la pregunta que me hago es ¿en qué momento debo de contactar con mi centro de referencia para trasladar al paciente? Posiblemente lo haga cuando me haya asegurado, bueno, tengo la causa tratada, adecuadamente tratada, el paciente está bien de volumen, lo tengo bien monitorizado, eventualmente con balón y pues a todo el paciente tiene necesidad creciente de aminas, tiene índices pronósticos como el índice cardíaco, la potencia cardíaca bajos, evidencio de deterioro de órganos diana, eleva creatinina, empieza a elevar enzimas de citólisis hepáticas, no hay manera de aclarar el lactato o de mejorar la saturación venosa central. Evidentemente, si hay paciente, es decir, si no hay evidencia de lesión de órganos diana, si no hay daño cerebral catastrófico, si hay una expectativa de vida adecuada, pues llamaré. Y una vez que me lo plantee, creo que debo de hacerlo precozmente, porque si en el seno del infarto
el tiempo es músculo, en el shock cardiogénico el tiempo es vida. Posiblemente en los próximos años, a la luz de la evidencia que se viene publicando, el tiempo a soporte se constate como un nuevo marcador de calidad de la asistencia en el shock. Finalmente, con todo lo he dicho, mis mensajes para llevar a casa serían los siguientes. Es fundamental que identifiquemos precozmente al paciente en shock cardiogénico, que identifiquemos la causa y la tratemos de forma agresiva. En la mayoría de los casos esto va a ser revascularizar. Son pacientes complejos cuyo manejo debe estar protocolizado. Creo que es de inestimable ayuda a la monitorización con catéter en arteria pulmonar para guiar las terapias. Debemos de minimizar las dosis de aminas y el tiempo de su empleo. El balón creo que sigue siendo de utilidad en pacientes seleccionados. Creo también que necesito, en un centro con hemodinámica, de algún tipo de soporte mecánico circulatorio porque ello podría aumentar la supervivencia de los pacientes en shock. Y, desde luego, la atención en los pacientes más complejos ha de estar centralizada en centros con equipos altamente especializados. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora que el tiempo es músculo, el tiempo es oro y tú has mimado mucho y bien el tiempo, ¿no? Te has ajustado perfectamente al tiempo del que disponías y creo que es una visión muy interesante la que has dado y muchos mensajes, ¿no? De equipo multidisciplinar, protocolo, identificar precozmente a los pacientes, clasificarlos. Nos has hecho un recorrido por el tratamiento farmacológico con las recomendaciones de minimizar aminas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas que has dejado, muchas reflexiones en el aire, que sin duda luego tendremos ocasión con los ponentes de debatirlas. El siguiente ponente es José Guerrero Orriach. José trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, es anestesista y nos va a trasladar otra realidad que es la de un equipo, la de un hospital, la de un centro que dispone del ECMO y tiene un programa de asistencia de particulares desde hace 3 años. Él es anestesista, lleva de forma directa a estos pacientes y interviene de forma activa en los traslados de los pacientes a los hospitales con posibilidad de trasplante, hospitales que serían de nivel 1. Y José, pues nos va a aportar toda esta experiencia acumulada en los 3 años. Cuando quieras, José. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros mucho la invitación por parte de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección de Insuficiencia Cardíaca, la posibilidad de un anestesiólogo estar con vosotros compartiendo pues, la experiencia en el tratamiento del shock cardiogénico, ¿no? Lo primero de todo, pues reflejar que no hay conflicto de intereses y contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Realmente nosotros hace 4 años se diseña un plan en el cual el tratamiento con asistencia cardiocirculatoria para pacientes con shock cardiogénico, en los cuales las medidas médicas dejan de ser efectivas, tienen refractariedad y nos planteamos que si no tenemos terapia con dispositivos mecánicos, con asistencia ventricular, con ECMO, pues lógicamente la posibilidad de la supervivencia disminuye en un porcentaje importante. Es verdad que inicialmente pues todo este grupo que se genera en el hospital ha pivotado y pivota de manera directa con el grupo de insuficiencia cardíaca, que es el que ha liderado y lidera actualmente el grupo. Y todos los demás, lo que hemos hecho es intentar gestionarnos en cada una de nuestras partes la situación con este grupo de pacientes como para poder atendernos, ¿no? Os vengo a contar un poco la experiencia nuestra en estos 4 años, de que lógicamente ha partido de inicio del conocimiento del dispositivo que, por ejemplo, teníamos en nuestro centro, que es el Centrimal, de Electronic, un dispositivo que puede funcionar tanto como asistencia central como asistencia para hacer ECMO venoarterial. Nuestra opción siempre primera en cualquier tipo de paciente va a ser esta, la de la ECMO venoarterial periférica, pero siempre tenemos en cuenta, y más cuando hacemos su implante en quirófano, que es lo habitual, actualmente efectuando uno de los pacientes, llevamos 18, todos se han hecho en el área quirúrgica, no perdemos nunca la posibilidad de transformarla en una asistencia central dependiendo de cuál sea la dinámica a nivel de ambos ventrículos de la situación que maneje el paciente, ¿no?
Es verdad que distintos dispositivos, distintas posibilidades, desde la sala de hemodinámica también se pueden aportar soluciones, como ya decía nuestra compañera, y es verdad que en el área quirúrgica nosotros había la posibilidad de tener un dispositivo que nos diera tener un apoyo cardiocirculatorio de larga duración, que además, pues simplemente poniéndole un oxigenador nos funcionase como ECMO y que nos permita también el funcionamiento como asistencia ventricular. Ese fue inicialmente la apuesta del grupo, la apuesta por este tipo de dispositivos y es el que seguimos manejando, ¿no? Es cierto que con el primer paciente ya te empiezas a plantear, bueno, pues una vez que ves la viabilidad del paciente, que tiene entre manos un paciente que está siendo refractario y que implanta el ECMO veno arterial, tienes que ver si hacia dónde vamos, ¿no? De inicio siempre apostamos por el puente a recuperación, a no ser que sean situaciones en las cuales sepamos que el puente a recuperación prácticamente es inviable, como por ejemplo pacientes en los cuales se operan posinfarto de una CIV y precozmente tenemos la reapertura de la misma y la imposibilidad de cierre quirúrgico. En este tipo de pacientes es verdad que la posibilidad de puente a recuperación prácticamente desaparece. Pero es verdad que nos planteamos siempre, bueno, puente a recuperación, posibilidad de trasplante o la posibilidad de una terapia de larga, una asistencia de larga duración, ¿no? En nuestro caso, en el camino que llevamos andado, lo que sí nos hemos dado cuenta es que efectivamente tiene que ser precoz en su colocación el dispositivo. Tenemos que tener viabilidad orgánica en una situación de shock cardiogénico, pero la refractariedad ya a cualquier tipo de medida pues la haría inviable. En el momento en el cual se produce básicamente la pérdida orgánica, la viabilidad orgánica, no tiene sentido meternos en una terapia de máximo. Lo que sí es cierto es que esta terapia per se tiene una serie de problemas que, desgraciadamente, en un porcentaje de pacientes lo hemos ido conociendo. Aún tomando todas las medidas de manera precoz en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de un síndrome de Arlequín, algo que nos pone contentos en el contexto de que habitualmente viene acompañado de una recuperación de la función cardíaca, pues lógicamente lo que supone es que el pulmón en ese momento no lo tenemos en una situación similar a la del corazón. Complicaciones en el tratamiento de la anticoagulación, sobre todo en los shocks postcardiotomía, en los cuales el sangrado es importante después de una cirugía. El intentar, nosotros guiamos mucho la estrategia por tromboelastografía, el intentar llegar al punto en el cual, sabiendo que tenemos una asistencia ventricular en la cual una ECMO, la anticoagulación va a ser fundamental para evitar complicaciones trombóticas y, lógicamente, control de la misma y no el exceso de heparinización, complicaciones hemorrágicas, pues nos ha hecho poco a poco el irnos dando cuenta de cuáles son las maniobras iniciales que tenemos que realizar, sobre todo en lo que os decía, en los pacientes postquirúrgicos, en los cuales el sangrado es más habitual y la necesidad de no tener heparinización durante una serie de horas, incluso días, en el contexto del tipo de paciente que tenemos, asegurando los flujos, pues puede ser fundamental. Complicaciones asociadas a la respuesta inflamatoria sistémica, complicaciones infecciosas asociadas a las infecciosas completamente al número de días de duración del soporte. Las complicaciones neurológicas, que en nuestro caso las hemos evidenciado en 4 pacientes y además de esos 4 pacientes pues la mortalidad ha sido más elevada que en el resto de grupos y es verdad que es una de las complicaciones más temidas en el momento que implantamos un dispositivo de este tipo y, por supuesto, las complicaciones asociadas al dispositivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues se titulaba la charla, ¿no? Cómo salir del paciente con éxito, ¿no? Básicamente hacia winning o hacia el trasplante o hacia las posibilidades que le damos a ese paciente que estaba en shock cardiogénico de salir con vida de una situación tan grave, ¿no? Bueno, nosotros, el grupo de shock cardiogénico, nos reunimos en nuestro centro todos los días. Es verdad que probablemente parte del funcionamiento durante todos estos años ha sido la cohesión del grupo. Los cardiólogos, el equipo de insuficiencia cardíaca, nosotros, los cirujanos cardíacos, el equipo de cuidados críticos médicos, pues normalmente tenemos un contacto directo desde el inicio y nos solemos reunir todos los días en la evaluación y la valoración de este tipo de pacientes. El winning probablemente es de las situaciones más complejas, sobre todo cuando ambos ventrículos no se comportan de manera homogénea, sino que tienen disfunciones, en el cual además el carácter de arteria pulmonar es fundamental para poder evaluar cuál es la evolución del ventrículo derecho, sobre todo en la situación en la cual nos planteamos el destete y, por supuesto, a nuestros cardiólogos, pues
pues nos ayudan en todas las medidas y toda la valoración que pueden sacar y que nos pueden ayudar a la hora de hacer este tipo de pacientes, ¿no? Nosotros hemos conseguido llevar en Puente a recuperación a 9 pacientes de los 18 y la verdad es que es bastante satisfactorio cuando 7 de ellos en nuestro centro consiguen sacar a pacientes que hace 5 años hubieran fallecido por la imposibilidad de tratarlos. Pero el punto en el que nosotros nos encontramos, muchas veces un centro que no tiene capacidad de trasplante, es cuando ves que no tienes posibilidad de winning, el paciente no tiene recuperación, necesita, lógicamente, transmitir. Nosotros en las primeras 48 horas contactamos con nuestro centro de referencia, le contamos el paciente que tenemos entre manos y evaluamos de manera directa con ellos la necesidad o no de realizar dicho trasplante. Es verdad que son situaciones que para nosotros, para todo el grupo, a veces son un poco complejas, ¿no? En cuanto a la llamada en sí, a las sensaciones que tienen muchas veces con el centro receptor, que por supuesto entendemos que son muchísimos los pacientes y muchísimos los centros que llaman, que consultan y que lógicamente piden la posibilidad de realizarse dicho trasplante. Nosotros nos acogemos a criterio de la guía y lógicamente siempre que tengamos esos criterios pues vamos a intentar pues que el centro receptor no lo acepte, habitualmente suele ser así. Pero es cierto que también el número de informes o el número de labor administrativa que se asocia hace que en determinado momento ya básicamente recemos por la aceptación del paciente más que contar una y otra vez el propio paciente, que lo hacemos de manera continua, y si eso supone el conseguir con éxito el trasladarlo al centro de referencia, pues fantástico. Pero es cierto que nosotros es verdad que nos hemos encontrado probablemente en una de los grandes stops, probablemente porque podemos mejorar la conexión o podemos mejorar la colaboración entre nosotros y los centros de referencia. Y creo que eso sería fundamental en el futuro. Si bien el entendimiento nuestro con la unidad de cuidados críticos y el entendimiento de los equipos de cardiología suele ser pleno, luego cuando te das cuenta de si se funciona en equipo o no se funciona en equipo, la realidad es que nos gustaría que todo fuese así, un equipo cohesionado en todos los centros. En el nuestro quiero pensar que no somos, lógicamente, campeones del mundo absolutamente de nada, ni somos un referente actualmente en este tipo porque no tenemos capacidad ni siquiera de hacer trasplantes, pero sí es cierto que la posibilidad de contactar con centros en los cuales la sensación de linealidad entre todos los elementos del grupo sea constante, nos haría facilitar mucho probablemente pues este tipo de situaciones que podemos vivir, ¿no? Porque a veces nos encontramos en que la sensación que transmitimos muchas veces a la familia, incluso entre nosotros, es de falta de cohesión o de inicio cuando normalmente incluso los centros de referencia llevan muchísimos años realizando este tipo de labor, ¿no? Bueno, todo no se acaba aquí para nosotros, porque una vez que el centro de trasplante, que habitualmente el nuestro es el Virgen del Rocío, hemos tenido pues aceptación de los pacientes sin la verdad que sin exceso de problemas, pero lo que sí es verdad es que hay que llevarlos al centro de referencia. Es verdad que en todas las guías, en la guía ELSO, en las nacionales de la Sociedad de Cuidados Críticos, nos queda claro que desde luego tiene que ser un grupo con experiencia para que el paciente llegue, pues lógicamente, con toda la seguridad y con el mayor número de opciones al trasplante. El problema es que cuando ese grupo no existe, pues te encuentras en una situación en la cual, pues lógicamente, pues te toca realizar el traslado. Y es cierto que aprendes, esto es como lo de cuando no te contratan de inicio en un trabajo porque no tienes experiencia, y cuando vas alcanzando la experiencia, bueno, pues ya lógicamente te vas convirtiendo en lo que te decía en la guía. Aprendes a cómo trasladar a los pacientes. Es verdad que hemos tenido pues anécdotas en estos 7 traslados que la saben nuestros compañeros de insuficiencia cardíaca, de cirugía cardíaca e intensivo, pero es verdad que los 7 traslados pues han sido con éxito, no hemos tenido ningún tipo de complicación, y es verdad que bueno, nuestra intención siempre ha sido
Si nuestro paciente tenía una oportunidad en otro centro, el otro centro ve que es apto para el trasplante, hacer todo lo que sea necesario para poder llevarlo allí. Y para terminar, deciros que, bueno, que es un programa que nace con muchos padres, basado pivotando en el equipo de insuficiencia cardíaca de nuestro hospital, guiado por el doctor Pinilla, que lógicamente entre todos hemos conseguido, bueno, pues llegar a tener algunas satisfacciones, ¿no? Esas satisfacciones se consiguen, pues, cuando veo irse a un paciente a casa después de la situación tan crítica en la que se ha encontrado. Golpes nos hemos dado. Los que más duelen no son las pequeñas discrepancias que podamos tener entre nosotros con los distintos equipos, sino las complicaciones que tenemos con nuestros pacientes. Cuando un paciente no va bien, cuando las cosas se complican, pues lógicamente aprenden mucho para los siguientes, pero duele bastante, ¿no? Porque son pacientes, muchos de ellos jóvenes, y te gustaría que todo fuese rodado. Nuestra idea, llevamos 3 años, pues soplar las velas en el cuarto y conseguir mejores resultados. Nuestra supervivencia actual se encuentra en un 60%. Pensamos que, bueno, podemos tener esa suerte del inicio y estar un poquito, quizás, pues, en los límites altos dentro de la serie de grupos, ¿no? Pero es verdad que lo que deseamos, pues, es que siga aumentando y darle todas las posibilidades a nuestros pacientes de cardiología y de cirugía cardíaca que, lógicamente, se merecen. Y nada más. Muchas gracias, José, por tu presentación muy interesante en la que nos has expuesto la experiencia del Hospital Clínico de Málaga en estos 3 últimos años. Yo creo que con unos resultados realmente interesantes. También nos ha hablado de la importancia del equipo multidisciplinar, de la importancia de la precocidad del tratamiento, de la complejidad del abordaje, de las complicaciones, etcétera. Y también has introducido una cuestión interesante que es la del traslado, ¿no?, que podremos abordar luego en el debate. El siguiente ponente es Eduardo Barge Caballero. Eduardo trabaja en la unidad de cardiología del Hospital de La Coruña, Hospital Universitario de La Coruña, un centro de nivel 1 con disponibilidad de soportes mecánicos circulatorios de corta y larga duración y de trasplante cardíaco, y también participa de forma activa en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña y también en la red de enfermedades cardiovasculares. Eduardo nos va a hablar del soporte mecánico circulatorio del ventrículo izquierdo como puente al trasplante, corta o larga duración. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, es un placer estar aquí para compartir con vosotros esta última presentación de esta sesión tan interesante. Bueno, un poco, hasta ahora hemos hablado de shock cardiogénico. Yo me gustaría poner el título de mi presentación es bastante conciso, es decir, soporte mecánico circulatorio del ventrículo izquierdo, corta o larga duración, como puede trasplante. Evidentemente, voy a oír un poco del shock cardiogénico. El shock cardiogénico, como ya nos han explicado, muchas veces necesitamos soporte ventricular, soporte con ECMO, etcétera. Aquí un poco yo voy a intentar pues definir o responder esta pregunta de que un paciente con insuficiencia cardíaca refractaria que sea candidato y que se pueda soportar con soporte ventricular izquierdo único, aislado, cómo es la mejor manera de llevarlo al trasplante. Estos son mis conflictos de interés que ya he puesto antes, y un poco para orientar o para escenificar esta presentación os quería presentar un pequeño caso clínico de nuestro hospital. Es un paciente joven de 55 años que se considera candidato óptimo para trasplante, que está incluido en lista de espera desde 5 meses antes por una miocardiopatía dilatada refractaria a todo tratamiento médico, resincronizador y mitraclip. El paciente está en una situación ambulatoria NIJA 4 con infusiones repetitivas de levosimendan y en algún momento infusión de milrinona por descompensaciones, y vuelve otra vez en situación de congestión y bajo gasto. El paciente, iniciamos soporte con dobutamina en infusión continua. El paciente se estabiliza inicialmente, pero continúa empeorando, empeora la función renal, incrementa el daño hepático, deteriora su nutrición, y entonces pasamos a una situación de 3 a 2 de la escala Intermax. Este paciente tiene un ventrículo derecho normofuncionante y puede ser candidato a soporte ventricular izquierdo, y tiene una hipertensión pulmonar postcapilar que no se considera una contraindicación absoluta para el trasplante. Este paciente, por tanto, tenemos que buscar cuál es la mejor manera para él de poder llevarle con seguridad a un trasplante y, por supuesto, que el paciente posteriormente al trasplante sobreviva. Es decir, dar a hacer las cosas de tal manera que este paciente podamos tenerlo, pues como digo, vivo con su trasplante y en perfectas condiciones en el proceso que vamos a iniciar.
Podemos, por tanto, optar por un soporte de larga duración, como veis aquí a la derecha, un dispositivo de flujo continuo implantable y mandar al paciente para casa después de este implante con el objetivo de que espere un trasplante cardíaco colectivo en su domicilio, o podemos optar por una vía más expeditiva o utilizar un soporte ventricular izquierdo de corta duración, ya sea percutáneo como Impella, por ejemplo, o quirúrgico como CentriMac, y colocarlo en la lista de espera de alerta cero con objetivo de tener un trasplante en 1 o 2 semanas. Bien, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de estas alternativas? Bien, bueno, pues como podéis ver, aquí se representa el soporte de larga duración, el soporte de corta duración percutáneo y el soporte de corta duración quirúrgico. Evidentemente, el soporte de corta duración es intracorpóreo, es un soporte total, es probablemente la alternativa más cara en términos económicos y la más invasiva porque necesita una cirugía. Muchas veces voy a tener que utilizar la esternotomía media, aunque es verdad que hay abordajes mini-invasivos, como os voy a enseñar más adelante, y, por supuesto, el soporte de larga duración tiene la gran ventaja de que me va a dar mucho más tiempo de soporte para el paciente, incluso años. Si lo necesito, el paciente va a poder esperar en su casa un trasplante electivo, me va a permitir optimizar la rehabilitación del paciente, la nutrición, pero como problemas asociados, por supuesto, aparte de la invasividad, voy a tener que pagar un peaje en ciertas complicaciones como el riesgo de trombosis, eventos tromboembólicos y también hemorrágicos, y una mayor complejidad, por supuesto, del siguiente trasplante. Quirúrgicamente el trasplante va a ser mucho más difícil que si llevo al paciente con una asistencia larga de corta duración. Entre otras cosas, ya no solo por el propio acto quirúrgico en sí, sino porque el paciente va a tener que estar antiagregado y anticoagulado en espera de trasplante. Los dispositivos de corta duración son probablemente más sencillos de implantar, son menos invasivos, hay diferentes técnicas para implantar estos dispositivos con abordajes muy poquito invasivos. Por supuesto, casi siempre vamos a poder evitar una esternotomía. Puedo manejarlos en la mayoría de los casos solo con heparina, sin necesidad de la doble terapia antitrombótica, y tienen pues también la desventaja de una alta tasa de efectos adversos, como veremos a continuación. Por ejemplo, el Impella, pues la disfunción mecánica, la hemólisis, etcétera. Por supuesto, son dispositivos de menor duración. Los dispositivos percutáneos, en el mejor de los casos, entre 7 y 15 días, y normalmente el Impella disfunciona antes. En el caso de CentriMac, pues hasta un mes puede ser razonable. Hay soportes más prolongados, pero bueno, por ficha técnica no debería pasar de mucho más de un mes de soporte, aunque, como digo, sí que hay experiencias buenas con soportes más largos. Puedo hacer cierto grado de rehabilitación con dispositivos de corta duración y, por supuesto, la gran ventaja del dispositivo de corta duración, aparte de su sencillez, es que el paciente va a entrar en código de urgencia cero y, por supuesto, eso tenemos que aprovecharlo. Bien, si hablamos de invasividad, aquí tenéis ejemplos. Esto es un implante lo menos invasivo posible de un dispositivo de larga duración, pero siempre voy a necesitar al menos un abordaje con 2 toracotomías. Los dispositivos de corta duración se pueden implantar con abordajes mucho más simples. Pues, por ejemplo, el Impella, que actualmente en nuestro centro se implanta por vía axilar como punta de trasplante de primera elección, evidentemente es una intervención muy simple. CentriMac, que en nuestro caso el implante de elección es una configuración APES subclavia, únicamente necesita una pequeña toracotomía izquierda, y cuando, por ejemplo, hay pacientes que no se puede canular APEX por un infarto reciente, un aneurisma, o tenemos complicaciones para acceder, ahora lo que estamos haciendo es implantar CentriMac con las cánulas de Tandem Heart con un acceso venoso femoral vía transeptal y un acceso arterial subclavio, por supuesto, sin ninguna incisión torácica, y esto nos permitirá ir a un trasplante sin necesidad de tener una esternotomía previa. Evidentemente, si hablamos de posibilidades de rehabilitación y nutrición de los pacientes, el dispositivo de larga duración es insuperable. El paciente con un dispositivo de larga duración se puede ir a su casa, puede hacer una vida, entre comillas, normal, puede hacer actividad física, puede nutrirse, ganamos tiempo para mejorar al paciente. Pero con los dispositivos de corta duración también tenemos cierta posibilidad de rehabilitación. Por ejemplo, el Impella axilar nos permite hacer cierto grado de ejercicio. También se han comunicado, este paciente no es nuestro, el del medio sí, pues se han comunicado también buenas experiencias con rehabilitación con pacientes con implantes mini invasivos de CentriMac. Por tanto, sí que se puede hacer algo con todos los dispositivos. Por supuesto, como hemos dicho, vamos a pagar un peaje, utilicemos la vía que utilicemos, de efectos adversos, de complicaciones. Los dispositivos de larga duración tienen muchas complicaciones, tromboembólicas, hemorrágicas, infecciones de la línea, sangrado gastrointestinal, ictus, tanto isquémico como hemorrágico. De hecho, datos del registro Intermac, registro americano, nos indican que si un paciente está el suficiente tiempo en soporte, va a tener alguno de estos eventos mayores. A 3 años, prácticamente más del 80% de los pacientes han tenido algún evento. Y además, estos eventos nos complican el trasplante. Cuando trasplantamos a un paciente por disfunción
o complicaciones de un dispositivo de larga duración tiene peor pronóstico después de trasplante, y esto es especialmente cierto en este análisis de la UNOS para la infección del dispositivo. En España sabéis que existe una vía expeditiva de urgencia cero para los pacientes con dispositivos de larga duración que se han complicado, pero pagamos un peaje en mayor riesgo post-trasplante. Por tanto, ojo con trasplantar a pacientes con complicaciones de dispositivos de larga duración. Es verdad que los dispositivos de corta duración tienen muchas complicaciones. Este es un trabajo del Grupo Multicéntrico Español que tuve el placer y la gran oportunidad de poder dirigir, de pacientes que se ponían en lista de espera urgente durante el periodo 2010-2005 para trasplante con diferentes dispositivos de corta duración. Me voy a centrar especialmente en lo que estoy hablando, en dispositivos de asistencia izquierda de corta duración. Vemos como la playa de complicaciones es muy importante, ¿vale? De hecho, si las valoramos todas en conjunto, la incidencia de complicaciones era de 53 complicaciones por 1000 pacientes y día de soporte, que esto es un 5% al día. Es decir, son pacientes que se complican y se complican mucho porque son pacientes críticos, están en UCI y no solo son complicaciones del dispositivo, sino complicaciones asociadas a su situación de gravedad. De hecho, este es un análisis del mismo trabajo. Aquí se analizan todos los dispositivos, no solo los de corta duración. En cuanto a la incidencia de infecciones, que va a ser publicado próximamente en la Revista Española de Cardiología, vemos como los pacientes que con un soporte de corta duración se infectan en espera de trasplante tienen un doble de mortalidad y una probabilidad menor de llegar a recibir el órgano, aunque en este caso los pacientes que sí que pudieron ser trasplantados tenían una supervivencia similar después del trasplante. Por tanto, tenemos diferentes abordajes, diferente invasividad, cada uno con sus ventajas, con sus inconvenientes, pero también con complicaciones, tanto los dispositivos de corta duración como los dispositivos de larga duración. Es un peaje, entonces, que hay que pagar por el soporte y por llevar a nuestro paciente hasta el trasplante. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito soportar al paciente? Porque, claro, para elegir si un dispositivo que dura más o dura menos, tengo que saber cuánto tengo que esperar por un órgano y qué tipo de dispositivo voy a implantar. Si utilizo dispositivo de larga duración, como digo, el trasplante es electivo, el paciente va a un régimen electivo. Estos son los datos del ONT de este año, 2019, y la mediana de espera está cerca de los 6 meses para pacientes que reciben un trasplante electivo desde el momento en que se ponen en lista. Es variable por tipo de grupo sanguíneo, pero esto es lo que podríamos esperar. Evidentemente, nosotros no vamos a poner en lista de espera a un paciente que el día 0 se ha implantado un dispositivo de larga duración. Por tanto, si implantamos un dispositivo de este tipo, pues contando 2, 3, 4 meses que se recupere de la intervención y otros 6 meses de espera mediana para un trasplante, podemos ponernos fácilmente en que desde que el paciente implantamos el dispositivo de larga duración hasta que se trasplanta ha transcurrido pues entre 6 meses y un año en la mayoría de los casos, si no más. ¿Y qué nos dicen los registros internacionales? ¿Cuántos pacientes perdemos en el puente? Bueno, pues en España no tenemos registros de asistencia de larga duración porque lo utilizamos poco, pero lo que nos dice el registro IMAX es que un paciente implantado como puente de trasplante en buenas manos, en manos de centros experimentados, la mayoría del registro IMAX, tiene una mortalidad al año del 15%, con lo cual podemos tomar este número como referencia. ¿Cuántos pacientes pierdo de este tipo si hago asistencia de larga duración? 15% al año es un dato razonable. ¿Qué pasa en corta duración? Bueno, pues en corta duración tenemos aquí los datos de la urgencia para trasplante en España. Grado 0 y grado 1, nos quedamos en la grado 0, que es la que, a la que el paciente con corta duración puede ser, digamos, incluido, y vemos que este último año la mediana fue de 3 a 5 días en pacientes adultos. Es decir, es un sistema que funciona muy bien. El órgano aparece y aparece muy pronto. Por tanto, soportes muy cortos en el tiempo nos van a permitir trasplantar a la mayoría de los pacientes. ¿A cuántos pacientes? Bueno, pues esto también nos lo dice la ONT. ¿Cuántos pacientes que se incluyen en urgencia de la ONT, ya sea 0 o 1, se trasplantan cada año? Bueno, esto se ha incrementado y vemos como en el último año 84% de los pacientes incluidos en urgencia han tenido un órgano, han llegado al trasplante. Es decir, he perdido 16% de los pacientes. Bueno, 15% perdería si hiciera soporte de larga duración al cabo de un año, con lo cual los números se asemejan bastante. En el pasado perdíamos más. ¿Y por qué perdíamos más? Bueno, no solo por mortalidad, sino porque aquí la urgencia se cuenta. También urgencia 1, que era una urgencia menor, ahora ya prácticamente no hacemos urgencia 1, eran pacientes con balón de contrapulsación, estos pacientes muchos se sacaban de la urgencia 1 para pasar a otro tipo de dispositivos. Pero claro, ONT no nos dice qué pasa con el 16% de los pacientes. ¿Por qué no tienen un órgano? Bueno, ONT no nos lo dice porque eso no está registrado, pero Asiste-C, el estudio que hicimos hace unos años, sí que nos lo dice. Si solo cogemos la cohorte de soporte izquierdo de corta duración, en este estudio eran 70 pacientes en toda España, vemos como 11% se perdieron en la espera por muerte y 5% salieron de la espera por cambio a otro dispositivo o por recuperación.
Total, 84% de los pacientes en Asiste-C, cohorte 2010-2015, en urgencia cero, llegaron al trasplante, con lo cual es muy parecido a lo que nos dice ONT en el año 2019. Aproximadamente un 15% de los pacientes no llegarán al trasplante con esta estrategia, aproximadamente un 15% de los pacientes de larga duración no llegarán a un año de supervivencia en espera de trasplante, con lo cual quizá esto no nos ayuda a tomar una decisión. ¿Qué pasa después del trasplante? He llevado al paciente hasta el trasplante. El tener un dispositivo me condiciona el trasplante, me incrementa el riesgo de muerte del trasplante. Bueno, estos son datos de UNOS, del sistema americano de donación de órganos, y vemos cómo en este sistema americano el trasplantarse con un dispositivo de larga duración tiene un incremento pequeño, pero significativo, de mortalidad en una cohorte macheada por propensity score con relación a trasplantes selectivos. Bueno, esto es lógico, o sea, que tenga un incremento de mortalidad al año del 10% al 7% con respecto a pacientes que se trasplantan sin soporte, bueno, pues parece perfectamente asumible. Como digo, esto es una cohorte macheada, un trabajo publicado recientemente en Circulation. Pero, claro, mi comparador no es el tratamiento médico, mi comparador sería la asistencia ventricular izquierda de corta duración, Centrimac, un Impella percutáneo, etc. Tenemos también datos de vida real que nos han un poco intentado responder esta pregunta. Son datos del Registro Internacional de la ISHLT, publicado recientemente en JHLT, y vemos cómo si comparamos pacientes que llegan al trasplante con asistencia de larga duración o con corta duración con soporte único de ventrículo izquierdo, la supervivencia es de cerca del 90% un año, con lo cual podemos en esta lucubración decir que vamos a perder un 15% antes del trasplante y un 10% después del trasplante, hagamos lo que hagamos. Con lo cual, parece que en términos pronósticos casi el camino que tomemos nos va a dar igual. Es decir, cambiaremos el timing, cambiaremos el momento, cambiaremos el tipo de complicaciones, pero parece que la supervivencia, pues en el mejor de los casos, este tipo de pacientes podemos ofrecerle en global en torno al 75% desde que los ponemos en lista de espera hasta que ha pasado un tiempo razonable después del trasplante. Esta mortalidad del 10% en el registro internacional es muy similar a la que observamos en Asiste-C hace unos años. Los pacientes trasplantados efectivamente con un dispositivo de corta duración de asistencia puramente izquierda, en la fase postoperatoria precoz tenían una mortalidad del 12% después del trasplante, con lo cual estos números pues también son verdad en nuestro país, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo a lo largo de la presentación. Casi, bueno, aunque no hay un ensayo clínico que me permita discriminar qué estrategia es mejor, parece que en este ejercicio de lucubración, si nos lo creemos, que evidentemente estamos simplemente dándole vueltas a los datos, pues parece que podríamos estimar pronósticos similares para los pacientes independientemente de la vía que lleven. En Asiste-C lo que vimos claramente es que llevar a un paciente a urgencia cero con soporte izquierdo único es un marcador de mejoría pronóstica independiente en comparación con otras situaciones como el ECMO y como la asistencia biventricular. Y de hecho, esto es probablemente el motivo porque el compañero antes comentaba pues, su expectativa desde un centro no trasplantador con respecto a los trasplantes en ECMO. Es que el trasplante en ECMO es un muy mal negocio, con una mortalidad que se acerca en la mejor de los series al 40%. Por tanto, también hay que entender un poco desde el punto de vista de un centro trasplantador cuáles son las restricciones que a veces podemos poner en cuanto al trasplante en este tipo de pacientes tan graves. Bien, por último, un poco para concluir con respecto a esta pregunta que se me hacía de si mejor soporte ventricular izquierdo de corta o larga duración como punto de trasplante, pues mi respuesta, y además no puede ser otra, siendo yo gallego como soy, ejerciendo como tal, depende. La respuesta no puede ser otra. Depende del paciente y depende también del equipo y de la experiencia y de los resultados de cada centro. Si optamos por corta duración, desde luego es una estrategia más simple. Y la gran Coco Chanel ya nos lo dijo, la simplicidad es la clave de la elegancia. Es decir, a veces no hay que complicar las cosas. Estrategias simples pueden ser suficientes y resolutivas para los pacientes. Desde luego, va a ser una estrategia más económica, no solo en términos puramente de coste, de euros, sino también de coste para el equipo y muchas veces también de esfuerzo terapéutico y de coste para el propio paciente y para su familia. No es lo mismo poner un dispositivo de corta duración, trasplantarse en 2 o 3 semanas y sobrepasar la rehabilitación de un trasplante que estar un año haciendo soporte de larga duración, con lo que supone, como digo, para el paciente y muchas veces también para sus familiares. Que esto muchas veces no lo tenemos en cuenta y es importante tenerlo en cuenta. De hecho, muchos pacientes no valen para implantar dispositivos de larga duración porque no tienen un soporte suficiente. Por supuesto, quien opte por ir a la vía más compleja y
bueno, igual no más elegante, pero más igual atractiva en términos también de desarrollo, etcétera, de la larga duración, seguro que está pensando en que es una forma de distribuir mejor los órganos. Evidentemente, el Sistema Nacional de Trasplantes está muy orientado hasta las urgencias. Tuvimos un pico de más del 50% de urgencias en los años 2016 y 2017. Actualmente estamos en torno al 35%. Y evidentemente, el uso de dispositivos de larga duración me puede permitir derivar órganos que ahora están yendo todos a la urgencia a pacientes electivos que están en su casa esperando el régimen mucho más estable y los resultados de esos trasplantes son muy buenos. Por tanto, ese beneficio no se le puede negar a la asistencia de larga duración, es verdad. Además, hay condiciones del paciente que no lo hacen apto por una asistencia de corta duración, como la hipertensión pulmonar o las neoplasias. Son, digamos, situaciones en las que para poder trasplantar al paciente yo tengo que invertir en tiempo. Tengo que darle tiempo al paciente para que mejore su hipertensión pulmonar con una descarga apropiada del ventrículo izquierdo o para que su neoplasia se estabilice y pueda trasplantar al paciente con bajo riesgo. En esos casos está claro que todo el esfuerzo, todo el gasto económico está justificado, porque yo todo esto lo invierto en ganar tiempo y el paciente no lo tiene. Entonces es muy importante en estos casos el papel de la asistencia de larga duración. Por último, simplemente comentar qué le pasó a nuestro caso. Bueno, lo que optamos fue por un implante de un dispositivo Impella-CP de tipo axilar. El paciente no era buen candidato para asistencia de larga duración porque tenía un nulo soporte familiar. Inclusión en urgencia cero a las 48 horas, como es preceptivo según los datos de la ONT. El día 7 comenzamos a ver datos de hemólisis y disfunción mecánica del Impera, pero conseguimos aguantar al paciente 2 días más hasta que en el día 10 se implantó un Thoratec Centrimac con una configuración APES axilar con una mini toracotomía apical. 17 días de soporte con Centrimac, se realiza un trasplante cardíaco, el paciente supera bien el postoperatorio precoz con una rehabilitación prolongada por estancia de casi cerca de un mes en la UCI y después tiene un ictus isquémico que se diagnostica de forma retrospectiva en el postoperatorio por un alexia sin agrafe. El paciente realmente no tenía otra sintomatología neurológica. El día 61 se va de alta hospitalaria, posteriormente regresa por una infección urinaria grave y actualmente han pasado 6 meses, el paciente está asintomático cardiovascular y mejorando su capacidad lectora con un proceso de reeducación. Esta es un poco la solución que le dimos a nuestro paciente. Evidentemente, otro grupo podía haber optado por otra. En nuestro caso, bueno, pues fue un éxito moderado, porque la verdad que el paciente experimentó una complicación seria, pero se está recuperando de todo ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación tan completa que nos ha hecho. Vamos a entrar en un debate. Tenemos algo más de 5 minutos de pregunta. Tengo alguna pregunta ya en el chat a la que voy a dar paso ahora. Os voy a hacer una pregunta a los tres y me gustaría que cada uno la respondiera y desde vuestra realidad del sitio donde estáis, ¿no? Habéis comentado la importancia de los equipos multidisciplinares, de la selección de pacientes. Pongámonos en el caso de que ya el paciente está bien seleccionado, lo hemos identificado y está en un hospital de nivel 3, o sea, un hospital sin cirugía cardíaca, en un artículo muy interesante, una editorial que publica Beatriz Díaz Molina, José González Costello y el propio Eduardo Bargé habla de que, bueno, que es contactar con el centro que tiene todos los recursos y consensuar si bien se pone en este hospital con todos los recursos o bien se pone en un hospital con nivel 2 o bien se pone en un hospital con nivel 3 soportado por equipos técnicos desde el hospital 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que debería de ser esto, ¿no? ¿Cómo veis que es la mejor forma? Por ejemplo, María, que está ahora mismo en un hospital ¿cómo crees que debería ser si a ti te dieran a elegir? Hombre, evidentemente habría que consensuar y protocolizar. Depende, como dice Eduardo, de las características del centro y de la interactuación que tú puedas tener con tu centro de referencia. Por ejemplo, aquí en Tenerife, básicamente tengo un centro que sí implanta asistencias con el que me puedo poner en contacto. En otra isla se están empezando a hacer trasplante cardíaco, o sea, la logística en este caso es bastante compleja por cuestiones geográficas. Yo creo que en pacientes menos graves se puede organizar para que la asistencia se realice desde el nivel 3 y en aquellos casos en los que sean más complejos tiene que estar claramente protocolizado cuando derivarlos a centros de nivel 1, porque es que los pacientes más complejos se benefician de manejo en estos centros, con equipos multidisciplinares que los centros de nivel 3 no podemos hacer. De acuerdo, José.
Nosotros en nuestro caso disponemos de laboratorio de hemodinámica, de cirugía cardíaca. Es verdad que somos centro implantador, por eso la experiencia que os contaba. Si básicamente te va a toda la literatura que hay sobre cuidados críticos y la guía ELSO, habitualmente lo que siempre recomiendan son grupos experimentados. Quiere decir, el desplazamiento hacia un centro de nivel 3 de un grupo implantador, a lo mejor en situaciones de inestabilidad, y luego el traslado por ese mismo grupo o hacia el hospital de referencia, podría ser una opción bastante válida que en determinadas comunidades y en determinados países se realiza de manera habitual. Aquí, pues nosotros en Andalucía, por ejemplo, esas posibilidades, bueno, se hablan directamente con el centro de referencia, el centro de trasplantadores. En nuestro caso, como somos implantadores, no tenemos ese problema, pero es verdad que la derivación desde los centros de nivel 3 a hospitales como el nuestro, o hospitales directamente de referencia, dependen prácticamente de acuerdos entre los distintos servicios y los distintos hospitales, ¿no? Probablemente homogeneizar eso daría la posibilidad de mejores resultados. Y eso probablemente, en una situación en la cual parece que somos múltiples países distintos o múltiples formas de hacer las cosas distintas, yo creo que si consiguiéramos avanzar en este tipo de cosas, probablemente los resultados de supervivencia de nuestros pacientes irían a mejor. Muy bien, Eduardo, de forma así sintética, lo más sintético que puedas. Yo creo que estoy de acuerdo con los compañeros. Es decir, esto es una cuestión de que cada red local tiene que organizarse conforme a sus peculiaridades. Una cuestión es el transporte y otra cuestión es cómo se implanta el dispositivo. Yo personalmente creo que si un paciente está en shock refractario y tiene indicación de ECMO ya, sí que los centros implantadores tienen que hacer el esfuerzo de ir a buscarlo, porque es que meterlo en una ambulancia, hacer, no sé, 50 kilómetros, pues es, vale, si te quedas muy tranquilo, pero lo más probable es que no llegue. Entonces, yo creo que en esos casos es mejor estabilizar antes. Si puedes manejarlo con balón de contrapulación, con Impel, en un centro que tenga hemodinámica, pues bueno, te puede ayudar, pero si el paciente necesita ECMO y lo necesita ya, pues no hay otra, yo no le veo otra opción, ¿verdad? De acuerdo. Doy paso a una pregunta del chat y os doy dos pistas de la respuesta. La pregunta del chat es de José Manuel García Pinilla, que comenta si la supervivencia entre trasplante y dispositivos de larga duración empieza a ser similar, ¿tiene el trasplante los días contados? Entonces responde Marisa Crespo en la pista que la calidad de vida es diferente y José Luis Lambert comenta que la limitación de los trasplantes son los donantes. ¿Qué pensáis? Una respuesta telegráfica, ¿qué pensáis? ¿Tiene los días contados el trasplante o...? No. Yo claramente no. O sea, hoy por hoy, a ver, una cosa son los números de supervivencia, pero vamos, que la calidad de vida que te da un trasplante y la sencillez, no quiero decir, no es equiparable a lo que ofrece un día después de la regulación. Es verdad que es una buena opción para pacientes que no pueden recibir un trasplante o para pacientes, bueno, habrá pacientes que pueden recibir las dos alternativas, pero yo creo que como para decir que el trasplante está muerto, no lo creo. Comento, ¿qué pensáis también de forma muy telegráfica los tres? ¿Es posible implantar un código shock regional? Tenemos 17 comunidades autónomas con una implantación de este desarrollo tecnológico muy irregular. ¿Creéis que es posible? Y sobre todo, si creéis que es posible, ¿a quién correspondería impulsar este proyecto bien a nivel nacional, el papel de nuestra propia sociedad científica, el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial? Porque realmente en este momento hay una inequidad importante en el acceso a todas estas mejoras tecnológicas y, por tanto, a la expectativa de mejora de morbimortalidad. O sea, en concreto sería, ¿es posible organizar un código shock regional y a quién competiría impulsarlo? Yo voy a responder a la primera parte de la pregunta. No solo podemos hacerlo, es necesario, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el código infarto, se ha hecho con el código ictus, se ha hecho organizando la estrategia de atención a la parada cardíaca extrahospitalaria. Con lo cual, evidentemente, habiendo tanta pérdida de oportunidad por cuestiones logísticas, organizativas, es una cuestión mandatoria. ¿A quién compete? Paso palabra. O sea, en este yo
Yo creo, y además comparto completamente, que tiene que estar organizado. O sea, el problema es que esto, por lo menos la sensación que puede tener uno, por lo menos en nuestro centro, ¿no? Depende mucho de la buena voluntad y de la capacidad de trabajo de los distintos miembros del grupo, porque es cierto que, bueno, me supongo tener la misma experiencia, seguro en todos los centros, esto no tiene días, esto no tiene horas, esto básicamente surge, el grupo está en activo 7 días a la semana y nosotros, por ejemplo, pues mantenemos esa actividad de manera continua por el bien de los pacientes, pero realmente, lógicamente, todo lo que sea avanzar a nivel organizativo y que no dependa única y exclusivamente de este tipo de situaciones, ¿no? De la buena voluntad de todos los profesionales, que por supuesto existe, pero si lo consigue hacer a nivel organizativo factible, fácil y reproducible en el resto de, pues lógicamente salimos ganando todo y los principales que salen ganando de ahí son los pacientes. Sobre la pregunta previa que hacía el doctor Pinilla, yo creo que es fundamental contar con las dos herramientas, ¿no? O sea, contar con la posibilidad de una asistencia de larga y la posibilidad del trasplante cardíaco en cada una de las regiones. Yo creo que va a ser fundamental en el futuro. Esperemos seguir con la misma capacidad trasplantadora que tenemos actualmente, pero yo creo que abrir alternativas siempre va a ser positivo para todos los centros, probablemente para los centros que son receptores de, en un momento determinado, tener la capacidad de poder tener alternativas en otros centros que pueden implantar este tipo de dispositivos y no sobrecargarlo en determinados pacientes que pueden ser subsidiarios de, yo creo que podría ser un avance importante para todos, ¿no? ¿Y de quién depende la organización? Pues bueno, sobre eso que lo contestéis vosotros, Javier. De acuerdo. Eduardo, ya para acabar, ¿qué dirías tú? Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que a quien compete e impulsarlo es a nosotros, o sea, a los profesionales. Es que me refiero, si no, no se va a hacer. Es que si tú no lo impulsas, la administración te puede ayudar, pero hay que hacérselo ver, hay que hacerle ver la necesidad y hay que primero siempre impulsarlo desde nuestro lado, ¿no? Me refiero a hacer ver que es una necesidad y a veces no puedes esperar a tener todo perfectamente montado para empezar a trabajar, porque si no, igual no empiezas nunca, corres ese riesgo, ¿no? Entonces es así. A ver, yo una experiencia en nuestro centro es un poco lo que decía José. Al principio había, pues, en la unidad de intensivos gente más predispuesta, con una formación mayor en el tema del ECMO y tal. Actualmente yo creo que ya no distribuyen las guardias en función de si hay un ECMO o no. Me refiero a cualquier profesional que trabaja intensivista dedicado a cuidados cardiológicos agudos, sabe manejar perfectamente un ECMO y una asistencia de corta duración también. Me refiero. Bueno, y de larga duración, sistema postoperatorio inmediato. Entonces yo creo que eso también, sí, con experiencia, sí, pues lo vas cogiendo también, ¿no? Sí, vamos a ir cerrando, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda nos quedan muchísimas cuestiones en el tintero de organización interna, protocolización, etcétera. Yo creo que ha sido un placer moderados contar con 3 ponentes como vosotros y probablemente como reflexión final decir que yo creo que junto con el desarrollo tecnológico actual un verdadero avance será hacer mejoras y en cuestiones organizativas. Yo creo que la innovación en cuestiones organizativas será una herramienta que nos hará posible o que hará posible que todo este desarrollo tecnológico y todas estas mejoras en términos de morbo y mortalidad llegue a toda la población y de una forma más equitativa. Así que muchísimas gracias a todos y pasar buena tarde. Muchas gracias. Igualmente.